Hace 3 meses recibí la llamada que cambió todo. Era un martes por la tarde, y la voz al otro lado del teléfono era de una enfermera del Hospital General de San Marcos. Mi hermana Hilda había sufrido un derrame cerebral severo. Quedó con movilidad reducida, necesitaba rehabilitación constante y cuidados las 24 horas del día. No había nadie más. Hilda nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivía sola en esa ciudad a 400 kilómetros de aquí, una ciudad pequeña donde crecimos juntas hace décadas, antes de que la vida nos separara por caminos diferentes. Me llamo Delia Rosales. Tengo 61 años. Y cuando colgué ese teléfono, supe que tenía que ir. No era una opción, era mi hermana. La única familia de sangre que me quedaba además de mi hija Ivana. Pero mudarme significaba dejar todo, mi casa, mi rutina, mis amigas del grupo de tejido, la vida que había construido aquí durante 30 años. Y significaba, sobre todo, pedirle algo a Ivana que nunca le había pedido antes. Esperé 2 días para hablar con ella. Quería encontrar el momento adecuado, el tono correcto. Preparé su comida favorita el domingo. Limpié la casa entera. Puse flores frescas en la mesa del comedor. Le envié un mensaje diciéndole que necesitaba hablar con ella sobre algo importante, que viniera a almorzar. Ivana llegó casi 1 hora tarde, como siempre. Entró con el teléfono en la mano, revisando algo en la pantalla. Apenas me saludó con un beso rápido en la mejilla. Durante el almuerzo intenté conversar con normalidad. Le pregunté por su trabajo, por sus proyectos, por su vida. Ella respondía con monosílabos, distraída. Yo sentía como las palabras que necesitaba decir se me quedaban atoradas en la garganta. Cuando terminamos de comer, cuando ella ya estaba guardando su teléfono en la cartera preparándose para irse, finalmente lo solté. Le conté sobre Hilda, sobre el derrame, sobre su estado delicado, sobre la necesidad de que alguien estuviera allá con ella, porque los médicos habían sido claros. Mi hermana necesitaba apoyo familiar, no podía estar sola, y la recuperación sería larga e incierta. Le expliqué que yo había decidido mudarme temporalmente a San Marcos para cuidarla, que había pensado mucho en esto, que sería más fácil si las dos íbamos juntas, o al menos si ella podía acompañarme los primeros meses hasta que todo se estabilizara. Ivana me miró como si le hubiera pedido que saltara de un edificio. Dejó la cartera sobre la mesa con un golpe seco. Se cruzó de brazos. Y entonces dijo, con una tranquilidad que me heló la sangre, «Mamá, no me voy a mudar a esa ciudad aburrida solo para cuidar a tu hermana enferma». No gritó. No levantó la voz. Lo dijo como quien declina una invitación a un evento social que no le interesa. Como si estuviera rechazando un café. Como si mi hermana fuera una extraña de la que no tenía ninguna responsabilidad, y como si yo le estuviera pidiendo un capricho en lugar de apoyo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé en silencio. Las manos me temblaban ligeramente. Intenté explicarle mejor. Le dije que San Marcos no era tan terrible como ella recordaba, que solo serían unos meses, que Hilda siempre había sido buena con nosotras cuando éramos más jóvenes, que ella me ayudó económicamente cuando su padre murió y yo estaba sola con una niña de 8 años. Le recordé que Hilda fue quien nos prestó dinero sin intereses para que Ivana pudiera estudiar en esa universidad privada que tanto quería. Ivana suspiró con fastidio. «Mamá, yo tengo mi vida aquí. Tengo mi trabajo, mis amigas, mis planes. No puedo simplemente dejarlo todo para irme a un pueblo donde no hay nada que hacer. Además, tía Hilda y yo nunca fuimos cercanas. Tú eres su hermana, tú decides ir, pero no me metas a mí en esto». Sentí algo quebrarse dentro de mí en ese momento. No era solo la negativa. Era la frialdad con la que lo dijo. Era la forma en que me hizo sentir egoísta por siquiera pedirle que considerara acompañarme. Era el tono de su voz, como si yo fuera una carga molesta que estaba interrumpiendo su vida perfecta. Intenté una vez más. Le dije que no tenía que quedarse todo el tiempo, que solo necesitaba ayuda al principio, que sería más llevadero si estábamos juntas. Que yo también tenía mi vida aquí, mis cosas, mi casa, pero que a veces la familia requiere sacrificios. Que así es como funciona el amor. Ivana negó con la cabeza. «Mamá, ya te dije que no. No insistas. Haz lo que tengas que hacer, pero yo no voy». Tomó su cartera, me dio otro beso rápido y frío en la mejilla, y se fue.
La puerta se cerró detrás de ella con un sonido que resonó en toda la casa vacía. Me quedé sentada en esa silla del comedor durante no sé cuánto tiempo. La comida que había preparado con tanto esmero seguía en los platos, apenas tocada. Las flores que había comprado parecían burlarse de mí con sus colores brillantes. Miré alrededor de mi casa, ese lugar que había sido mi refugio durante tantos años, y por primera vez sentí que estaba completamente sola. No lloré en ese momento. El llanto vendría después, en las noches silenciosas cuando empacaba mis cosas. Pero en ese instante solo sentí un vacío profundo, una comprensión terrible de que mi hija, la persona que había criado con todo mi amor y sacrificio, no estaría ahí para mí cuando la necesitaba. Y lo peor de todo era que ella no parecía sentir ni un ápice de culpa por ello. Esa noche, sola en mi habitación, tomé la decisión. Me mudaría a San Marcos de todas formas. Cuidaría a mi hermana Hilda porque era lo correcto, porque era mi familia, porque nadie más lo haría. Lo haría sola, como había hecho tantas otras cosas en mi vida. Ivana había dejado claro que su comodidad era más importante que mi necesidad de apoyo. Empecé a empacar al día siguiente. Llamé a mi hermana para decirle que estaría allá en 2 semanas. Contraté una pequeña empresa de mudanzas para las cosas esenciales. Le avisé a mis amigas que me iría por un tiempo indefinido. Todas ellas me abrazaron, me desearon fuerza, me prometieron llamarme seguido. Algunas hasta lloraron conmigo. Pero Ivana no volvió a aparecer. Le envié mensajes contándole los detalles de mi mudanza. Respuestas cortas, casi automáticas. Ok, mamá. Que te vaya bien. Avísame cuando llegues. Ni una sola llamada. Ni una visita de despedida. Ni siquiera una conversación real para preguntarme cómo me sentía con todo esto. El día que me fui, cerré la puerta de mi casa con una tristeza que me pesaba en el pecho como piedra. Ivana había dicho que pasaría a despedirse, pero a última hora canceló por mensaje. Surgió algo en el trabajo. Mamá, te llamo cuando llegues. Subí al autobús sola, con 2 maletas y una soledad que nunca antes había sentido de esta manera. Durante las 6 horas de viaje hacia San Marcos, miré por la ventana viendo pasar el paisaje y pensé en todos los años que había dedicado a ser madre. Pensé en las noches sin dormir cuando Ivana era bebé. En los cumpleaños donde me había endeudado para darle la fiesta que quería. En las veces que trabajé turnos dobles para que pudiera tener lo que sus amigas tenían. En cómo vendí las pocas joyas de valor que me quedaban de mi madre para pagarle esa universidad cara que insistió en estudiar. Y ahora, cuando yo necesitaba algo, cuando le pedía simplemente que estuviera presente, ella me había dado la espalda sin pensarlo 2 veces. No pedí dinero. No pedí que renunciara a su vida para siempre. Solo pedí compañía, apoyo, presencia en un momento difícil. Y ni siquiera eso pude obtener de ella. Llegué a San Marcos al anochecer. La ciudad se veía exactamente como la recordaba de mi juventud, pequeña, tranquila, con calles arboladas y ese ritmo lento que Ivana había llamado aburrido con tanto desprecio. Tomé un taxi hasta la casa de Hilda. Era una casa modesta pero bien cuidada, con un pequeño jardín al frente que ahora estaba algo descuidado. Hilda estaba en cama cuando llegué. Una enfermera que los servicios sociales del hospital habían enviado temporalmente me recibió y me explicó la rutina. Medicamentos cada 6 horas, ejercicios de rehabilitación 2 veces al día, citas médicas semanales, baños asistidos, comidas especiales. Era mucho trabajo para una sola persona. Pero yo era esa persona ahora. Mi hermana me miró cuando entré a su habitación. No podía hablar bien todavía por el derrame, pero sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio. Tomé su mano, esa mano que había sido fuerte y ahora temblaba débil entre las mías, y le dije que todo estaría bien, que yo estaba ahí, que no la dejaría sola. Esa primera noche en San Marcos, después de que la enfermera se fue y quedé sola en esa casa extraña cuidando a mi hermana, revisé mi teléfono esperando tal vez un mensaje de Ivana preguntando si había llegado bien. Nada. Absolutamente nada. Le envié un mensaje yo. Llegué bien, mamá está instalada. Hilda está delicada pero estable. La respuesta llegó 3 horas después. Un simple me alegro sin signos de puntuación ni nada más. Me acosté esa noche en el cuarto de huéspedes de Hilda, escuchando su respiración trabajosa desde la habitación de al lado, sintiendo el peso de todos mis 61 años sobre los hombros. Y por primera vez en mucho tiempo,
Me permití preguntarme si había fallado como madre. Si había dado tanto amor que mi hija nunca aprendió a darlo de vuelta. Si había sido tan incondicional que ella ahora creía que no me debía nada. Las primeras semanas en San Marcos fueron agotadoras. Me despertaba a las 6 de la mañana para darle a Hilda sus medicamentos, prepararle el desayuno especial que los médicos habían indicado, ayudarla con los ejercicios de rehabilitación que la fisioterapeuta nos había enseñado. Todo era nuevo para mí, pero aprendí rápido porque no tenía otra opción. Entre cambiar sábanas, cocinar, limpiar, asistir a las citas médicas y mantener la casa funcionando, apenas tenía tiempo para pensar. Pero en las noches, cuando Hilda finalmente se dormía y yo me quedaba sola en esa sala silenciosa, los recuerdos comenzaron a llegar. No eran recuerdos nuevos. Eran memorias que siempre habían estado ahí, pero que yo había archivado cuidadosamente en un rincón de mi mente, etiquetadas como malentendidos o ella estaba ocupada o no fue su intención. Ahora, en la soledad de esa ciudad donde no conocía a nadie, esos recuerdos empezaron a reproducirse uno tras otro, y por primera vez vi el patrón completo. Hace 2 años fue mi cumpleaños número 59. Ivana me había prometido que vendría a cenar, que cocinaríamos juntas como hacíamos antes cuando ella era más joven. Yo había comprado todos los ingredientes, había limpiado la casa, había puesto la mesa para 2. Esperé desde las 6 de la tarde. A las 7 me envió un mensaje: «Mamá, se complicó el trabajo, creo que voy a llegar tarde». A las 8 otro mensaje: «Esto se está alargando más de lo que pensaba». A las 9:30, «Mamá, perdón, no voy a poder ir. Mañana lo compenso, te lo prometo». Nunca lo compensó. Nunca volvió a mencionarlo. Y yo me comí sola esa cena para 2, diciéndome a mí misma que el trabajo es importante, que ella tiene responsabilidades, que no podía esperarlo todo. 6 meses después, en Navidad, Ivana llegó 3 horas tarde a la cena familiar. Cuando finalmente apareció, traía a una amiga suya, una tal Mariana que no paró de hablar de sus vacaciones en Europa durante toda la cena. Ivana apenas me dirigió la palabra. Estaba pegada a su teléfono, riendo con esa amiga, haciendo planes para la fiesta de Año Nuevo a la que claramente yo no estaba invitada. Se fueron antes del postre. Yo había pasado 2 días cocinando sus platos favoritos. Ni siquiera probó la mitad. Recordé también aquel día en que me caí en la calle y me lastimé la rodilla gravemente. Estuve en urgencias durante 5 horas. Le llamé a Ivana 3 veces. No contestó ninguna. Le dejé mensajes de voz explicándole que necesitaba que alguien me recogiera del hospital porque no podía manejar con el dolor. Silencio total. Terminé tomando un taxi a casa, cojeando hasta mi puerta, llorando no tanto por el dolor físico, sino por la certeza de que mi propia hija no estaba disponible ni siquiera en una emergencia. Cuando finalmente me llamó al día siguiente, su excusa fue que había ido al cine y había apagado el teléfono. «Pero ya estás bien, ¿no, mamá? Exageras siempre con estas cosas». Hace 1 año, cuando se graduó con su maestría, yo estuve allí en primera fila. Había viajado 4 horas en autobús para verla recibir su diploma. Aplaudí más fuerte que nadie. Lloré de orgullo. Después de la ceremonia, fui a abrazarla y ella apenas me miró. Estaba rodeada de sus amigos, tomándose fotos, celebrando. Me presentó como mi mamá de pasada, sin siquiera decir mi nombre, y luego siguió con su grupo. Me quedé parada ahí como una tonta, sosteniendo el ramo de flores que le había comprado, hasta que finalmente me acerqué y se lo di. «Gracias, mamá, son lindas», dijo sin mirarlas realmente, y se las pasó a su amiga para que se las guardara mientras ella seguía tomando selfies. No cenamos juntas esa noche como yo había planeado. Ella tenía planes con sus compañeros de clase que no me incluían. Y las llamadas telefónicas. Durante años, yo era siempre quien llamaba primero. Quien preguntaba cómo estaba, qué había hecho, si necesitaba algo. Las conversaciones duraban 5 minutos. Máximo 10 si yo tenía suerte. Ivana siempre parecía distraída, siempre tenía prisa por colgar. «Mamá, te tengo que dejar, estoy en algo». «Después te llamo, estoy ocupada». «Sí, te escucho», mientras claramente estaba haciendo otra cosa al mismo tiempo. Dejé de llamar por 1 semana una vez, como experimento, solo para ver si ella me llamaría. Pasaron 11 días antes de que me enviara un mensaje preguntando si todo estaba bien. 11 días en los que aparentemente no notó mi ausencia.
Recordé también cuando le pedí que me ayudara a pintar la sala de mi casa. Había sido una tarea grande para mí sola y pensé que sería una oportunidad para pasar tiempo juntas, como esos programas de televisión donde madres e hijas hacen proyectos y se ríen. Ella aceptó, pero el día acordado me canceló a última hora. Me salió un plan: mamá, otro día lo hacemos. Contraté a un pintor y lo pagué de mi pensión. Ivana vio la sala pintada semanas después y solo comentó: quedó bonita. Buen color. Todas esas memorias, y muchas más, empezaron a acomodarse en mi cabeza como piezas de un rompecabezas que finalmente mostraba la imagen completa. No eran incidentes aislados. No eran malentendidos. Era un patrón consistente de negligencia, de indiferencia, de ponerme siempre en último lugar en su lista de prioridades. Y yo, con mi amor incondicional de madre, había pasado años justificándola, disculpándola, convenciéndome de que ella me quería a su manera, que solo estaba ocupada, que ya maduraría, que las cosas cambiarían. Pero las cosas no habían cambiado. Y ahora, sentada en la casa de mi hermana a 400 kilómetros de distancia, cuidando sola a una mujer enferma porque mi propia hija se había negado rotundamente a acompañarme, la verdad era imposible de ignorar. Ivana no estaba ocupada. Ivana no estaba pasando por una fase difícil. Ivana simplemente no se preocupaba por mí de la forma en que yo me había preocupado por ella toda su vida. Revisé mi teléfono cada noche durante esas primeras semanas. Los mensajes de Ivana eran escasos y superficiales. ¿Cómo estás?, sin realmente esperar una respuesta detallada. ¿Cómo sigue tía Hilda?, sin verdadero interés. Yo le enviaba actualizaciones largas, le contaba sobre los avances en la rehabilitación, sobre lo difícil que era, sobre cuánto extrañaba mi casa. Sus respuestas: «Qué bien, mamá». «Ay, qué difícil». «Sí, debe ser complicado». Palabras vacías que no significaban nada. Una noche le envié una foto de Hilda y yo en el jardín. Había sido un día bueno. Mi hermana había logrado caminar unos pasos con ayuda del andador y queríamos capturar ese pequeño triunfo. Ivana vio el mensaje de inmediato. Las 2 palomitas azules aparecieron en WhatsApp, pero no respondió nada. Absolutamente nada. Ni un qué lindo, ni un emoji, ni nada. Solo silencio. Como si mi vida aquí no mereciera ni siquiera un segundo de su atención. Mientras tanto, veía sus historias de Instagram. Cenas en restaurantes elegantes. Fiestas con amigas. Viajes de fin de semana. Selfies en el gimnasio. Su vida continuaba exactamente igual, vibrante y feliz, sin ninguna sombra de preocupación por su madre que estaba en otra ciudad sacrificando todo para cuidar a un familiar enfermo. Yo no existía en su mundo a menos que ella necesitara algo. Y entonces recordé todas las veces que ella sí me había buscado. Cuando necesitó que le prestara dinero para el enganche de su carro. Cuando quiso que le ayudara a mudarse a su nuevo departamento y pasé un sábado entero cargando cajas bajo el sol. Cuando tuvo problemas con su exnovio y me llamó llorando a medianoche durante semanas. En esos momentos yo era importante. Yo era necesaria. Pero cuando la crisis pasaba, yo volvía a ser invisible. Me senté una noche con una libreta y empecé a escribir. Anoté cada ocasión que recordaba en la que Ivana me había hecho sentir insignificante, cada promesa rota, cada vez que me había hecho esperar, cada evento importante de mi vida al que no había llegado o había llegado tarde y desinteresada. La lista llenó 3 páginas. 3 páginas de evidencia de que yo había sido opcional en su vida durante años, y simplemente no había querido verlo. La tristeza que sentí en ese momento no era rabia ni resentimiento. Era algo peor. Era una profunda desilusión, una aceptación dolorosa de que la hija que yo había criado, la niña a la que le había dado todo, se había convertido en una mujer a la que yo no le importaba realmente. Y tal vez nunca le había importado de la forma en que yo necesitaba. Esa noche lloré por primera vez desde que llegué a San Marcos. Lloré en silencio para no despertar a Hilda. Lloré por los años perdidos justificando lo injustificable. Lloré por el amor que di esperando que algún día me fuera devuelto, aunque fuera en una pequeña fracción. Lloré porque finalmente entendí que estaba completamente sola en esto, no solo geográficamente, sino emocionalmente. Y en medio de esas lágrimas, algo empezó a cambiar dentro de mí. Una pequeña grieta en la imagen que tenía de mi hija, de nuestra relación, de quién era yo en su vida. No era rabia todavía. Era claridad. Una claridad fría y dolorosa,
pero claridad al fin. Pasó un mes completo desde que llegué a San Marcos. 30 días cuidando a Hilda, limpiando, cocinando, asistiendo a terapias, dándole medicamentos, ayudándola a vestirse, a bañarse, a caminar unos pasos cada día. 30 días en los que Ivana no vino ni una sola vez a visitarnos. Ni siquiera por un fin de semana. Ni siquiera por un día. No es que no tuviera tiempo. Lo sé porque seguía viendo sus redes sociales. Fue a un concierto con sus amigas. Celebró el cumpleaños de alguien llamado Pascual en un bar elegante del centro. Pasó un fin de semana en la playa. Publicaba fotos sonriendo, brindando, viviendo su vida sin ninguna señal de que su madre estuviera en otra ciudad sacrificando todo por cuidar a un familiar enfermo. Yo era una nota al pie en su existencia, algo que podía ignorar sin consecuencias. Dejé de enviarle mensajes largos. Dejé de contarle los detalles de mi día. Dejé de esperar que preguntara cómo estaba realmente. Nuestras conversaciones se redujeron a intercambios vacíos cada 3 o 4 días. Yo escribía, «Todo bien por acá». Ella respondía, «Qué bueno, mamá». Y eso era todo. 2 extrañas cumpliendo con un protocolo social mínimo. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó. Era Ivana. Me sorprendió tanto que casi dejé caer la olla que tenía en las manos. Contesté con el corazón acelerado, pensando que tal vez finalmente había decidido venir a vernos, que tal vez había reflexionado sobre todo esto. «Mamá. Hola. Oye, ¿te acuerdas dónde guardé mis documentos de la universidad? Los necesito para un trámite y no los encuentro». Eso fue todo. No me preguntó cómo estaba. No preguntó por Hilda. Solo necesitaba que le resolviera un problema. Le dije dónde estaban los documentos, en el tercer cajón de su antiguo escritorio que seguía en mi casa. «Ah, perfecto. Gracias, mamá. Después hablamos». Y colgó. Me quedé ahí parada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en negro, sintiendo algo que nunca antes había sentido hacia mi hija. No era odio. Era una especie de distanciamiento emocional, como si una parte de mí se estuviera separando de ella para protegerse. Como si mi corazón estuviera construyendo una pared, ladrillo por ladrillo, para que no pudiera seguir lastimándome. Esa noche, después de acostar a Hilda, me senté en el sofá de la sala y me permití pensar en algo que había evitado durante años. Aceptar que mi hija no era la persona que yo había imaginado. No era cruel ni malvada. Simplemente era egoísta. Profundamente, estructuralmente egoísta. Y yo había contribuido a eso dándole todo sin enseñarle nunca a dar de vuelta. Recordé algo que mi propia madre me dijo antes de morir. «Delia, no confundas amar a tus hijos con permitirles que te pisoteen». En ese momento no entendí sus palabras. Pensé que era de otra generación, que las cosas eran diferentes ahora, que el amor incondicional significaba exactamente eso, sin condiciones. Pero ahí, en esa casa silenciosa, entendí lo que quiso decir. Amor no significa convertirte en alguien invisible. Amor no significa que solo una persona da y la otra solo recibe. Los días siguieron su curso. Hilda empezó a mejorar lentamente. Cada pequeño avance era una victoria: caminar hasta el baño sin ayuda, comer sola, pronunciar frases completas. Yo estaba agotada física y emocionalmente, pero había algo reconfortante en cuidar a alguien que realmente apreciaba mi presencia. Hilda me miraba con esos ojos llenos de gratitud cada vez que la ayudaba. Me apretaba la mano. Me susurraba gracias con la voz todavía débil. Era más afecto del que había recibido de mi propia hija en años. Una mañana, mientras tomábamos té en el jardín, Hilda me preguntó por Ivana. Le dije que estaba bien, ocupada con su vida. Mi hermana me miró con esa mirada que solo alguien que te conoce de toda la vida puede tener y dijo: «No vino, ¿verdad?». Negué con la cabeza. Hilda suspiró. «Algunas personas solo están presentes cuando les conviene, Delia. No importa cuánto hayas hecho por ellas». Sus palabras se quedaron conmigo todo el día. Porque tenía razón. Ivana estaba presente cuando le convenía. Cuando necesitaba algo. Cuando yo podía serle útil. Pero cuando era yo quien necesitaba, cuando mi necesidad requería que ella hiciera un sacrificio, desaparecía. Esa misma semana recibí una llamada de mi amiga Cristina, una de las pocas personas con las que había mantenido contacto desde que me fui.
Me contó que había visto a Ivana en un centro comercial. Se veía muy bien, muy arreglada. Estaba con unas amigas comprando ropa. Cristina me lo contó como una anécdota inocente, pero a mí me cayó como un balde de agua fría. Mi hija estaba a 400 kilómetros de distancia, viviendo su vida normal, comprando ropa, mientras yo aquí limpiaba, cocinaba, cuidaba, me desvelaba, me desgastaba. Le pregunté a Cristina si le había preguntado por mí. Sí, le dije que cómo estabas. Dijo que bien, que hablaban seguido. Hablábamos seguido. Esa era su versión. 3 mensajes cada 4 días eran hablar seguido para ella. Y probablemente le dijo eso a Cristina para quedar bien, para que no pensaran que era mala hija. Apariencias. Siempre apariencias. Empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Observar nuestra relación desde afuera, como si fuera una extraña viendo la dinámica entre 2 personas. Y lo que vi no me gustó. Vi a una mujer de 61 años persiguiendo migajas de atención de una hija que no tenía tiempo para ella. Vi años de sacrificio no correspondido. Vi amor unidireccional. Vi una relación completamente desequilibrada donde una persona daba todo y la otra tomaba todo sin siquiera notarlo. Y entonces hice algo liberador. Dejé de esperar. Dejé de revisar mi teléfono cada hora esperando un mensaje de Ivana. Dejé de imaginar escenarios donde ella finalmente aparecía por la puerta con una disculpa sincera. Dejé de soñar con que las cosas cambiarían. Simplemente acepté lo que era. Mi hija no vendría. Mi hija no cambiaría. Mi hija seguiría siendo exactamente quien había sido durante todos estos años, y yo finalmente había abierto los ojos para verla con claridad. Esa aceptación no vino con lágrimas esta vez. Vino con una calma extraña, casi como un alivio. Era doloroso, sí, como lo es toda verdad difícil. Pero también era liberador. Porque cuando dejas de esperar algo que nunca va a llegar, dejas de sufrir por su ausencia. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia en mi habitación, pensé en todas las madres que deben estar pasando por algo similar. Mujeres que dieron todo por sus hijos solo para descubrir que ese amor no fue suficiente para crear reciprocidad. Mujeres que ahora están solas, esperando llamadas que no llegan, visitas que no se materializan, atención que nunca reciben. No estaba sola en esto. Era un dolor compartido por muchas, aunque nadie hablara de ello abiertamente, porque admitir que tu hijo no te quiere de vuelta es admitir un fracaso que la sociedad no perdona en las madres. Pero yo ya no tenía energía para aparentar. Ya no me importaba lo que otros pensaran. Ya no iba a seguir justificando lo injustificable. Ivana era como era, y yo finalmente lo estaba aceptando sin filtros ni excusas. Hilda mejoró lo suficiente como para empezar a sentarse en la sala por las tardes. Una noche, mientras veíamos televisión juntas, me dijo algo que me sorprendió. Delia, sé que esto ha sido difícil para ti. Sé que dejaste tu vida para venir aquí. Quiero que sepas que no lo doy por sentado. Eres la única persona que estuvo cuando realmente importó. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Porque eso era exactamente lo que había necesitado escuchar. Alguien que reconociera mi sacrificio. Alguien que viera lo que yo había hecho. Y era irónico que ese reconocimiento viniera de mi hermana y no de mi propia hija. Le apreté la mano a Hilda y le dije que estaba exactamente donde debía estar. Y en ese momento lo sentí verdad. No estaba ahí por obligación ni por culpa. Estaba ahí porque era lo correcto, porque era lo que una persona decente hace por su familia. Y si Ivana no podía entenderlo, si no podía valorarlo, ese ya no era mi problema. Esa noche escribí en mi libreta: hoy dejé de esperar que mi hija sea quien yo necesito que sea. Y en ese dejar ir, encontré algo de paz. No era la paz completa. Todavía dolía. Todavía había una parte de mí que deseaba que las cosas fueran diferentes. Pero al menos ya no estaba negando la realidad. Ya no estaba viviendo en la ilusión de una relación que no existía. Los días siguieron. La rutina continuó. Y yo seguía adelante, un pie delante del otro, cuidando a Hilda, cuidándome a mí misma, aprendiendo lentamente que a veces el amor propio significa dejar de perseguir a personas que claramente no quieren ser alcanzadas. 2 meses y medio después de llegar a San Marcos, una mañana de jueves, recibí una llamada del Hospital General. Era la doctora que atendía a Hilda. Me pidió que fuera lo antes posible, que necesitaban hablar conmigo sobre algunos resultados de los últimos exámenes.
El tono de su voz me hizo sentir un nudo en el estómago. Dejé a Hilda con Olga, una vecina que se había vuelto amiga y que a veces me ayudaba cuando tenía que salir. Conduje hasta el hospital con las manos temblando en el volante. En la sala de espera, una enfermera me llevó a una oficina pequeña donde la doctora me esperaba con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Señora Rosales, tengo que darle una noticia difícil, comenzó. Mi corazón se detuvo. Pensé lo peor. Pensé que Hilda había empeorado, que había algo más grave de lo que creíamos. Pero lo que la doctora dijo fue diferente. Su hermana tuvo otro episodio esta madrugada. Fue rápido. No sufrió. Lo siento mucho. Me quedé congelada en esa silla. Las palabras no tenían sentido. Hilda había estado bien anoche. Habíamos cenado juntas. Habíamos visto su programa favorito. Se había ido a dormir tranquila. ¿Cómo era posible que ya no estuviera? Pero yo estaba ahí, dije con voz quebrada. Yo dormí en la habitación de al lado. No escuché nada. La doctora explicó que había sido un segundo derrame cerebral, mucho más severo que el primero, que probablemente ocurrió mientras dormía, que Olga la había encontrado cuando fue a despertarla esta mañana después de que yo saliera corriendo al hospital, que no había nada que yo pudiera haber hecho. El mundo se volvió borroso. No recuerdo bien cómo salí de esa oficina ni cómo llegué de vuelta a la casa. Solo recuerdo a Olga abrazándome en la entrada, llorando conmigo, diciéndome que lo sentía mucho. La casa se sentía vacía de una forma que nunca antes había experimentado. El silencio era ensordecedor. Llamé a Ivana. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Mamá, estoy en una junta, puede ser después. Le dije que no, que necesitaba decirle algo importante. Suspiró con fastidio antes de decir está bien, dime. Tu tía Hilda murió esta mañana. Silencio del otro lado. Luego, ay mamá, lo siento. ¿Estás bien? Su tono era el mismo que usaría para lamentar que se cancelara un concierto. Frío, distante, protocolar. Le dije que necesitaba venir para el funeral, que se haría en 3 días. Mamá, esta semana está complicadísima. Tengo entregas importantes en el trabajo. No pueden hacerlo el fin de semana. Me quedé muda. Mi hermana acababa de morir y ella estaba negociando la fecha del funeral según su conveniencia laboral. Ivana, es tu tía. Es mi hermana. Necesito que estés aquí. Otro suspiro. Está bien, mamá. Voy a ver qué puedo hacer. Te confirmo más tarde. Y colgó. Ni siquiera me preguntó cómo había pasado. Ni siquiera me ofreció palabras de consuelo. Solo voy a ver qué puedo hacer. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites, papeles, decisiones. Tuve que organizar todo sola, la funeraria, el velorio, el entierro, los avisos. Ivana me confirmó el día antes del funeral que vendría, pero solo por un día porque tenía que regresar inmediatamente. Ni siquiera ofreció ayudar económicamente con los gastos, a pesar de que yo estaba usando mis ahorros para todo. El día del funeral llegó. Era un día gris, con nubes densas que amenazaban lluvia. Ivana apareció 10 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Llegó directamente al cementerio, sin pasar por la casa, sin verme antes. Traía lentes oscuros y ropa negra elegante, pero no lágrimas. Se paró junto a mí durante el servicio, revisando su teléfono discretamente cada pocos minutos. Había muy poca gente. Hilda no tenía muchas amistades cercanas. Estábamos Ivana, yo, Olga, algunos vecinos que la conocían y un par de personas del hospital. Cuando bajaron el ataúd, sentí que enterraba no solo a mi hermana, sino también los últimos meses de mi vida, todo ese esfuerzo, todo ese cuidado, todo ese amor que había puesto en mantenerla viva y digna hasta el final. Después de la ceremonia, cuando todos se fueron, Ivana me dijo que tenía que irse ya para alcanzar el autobús de regreso. Ni siquiera quiso quedarse a comer, ni pasar por la casa, ni ayudarme a recoger las cosas de Hilda. Mamá, de verdad tengo que irme. Ya sabes cómo es el trabajo. Te llamo mañana. Me dio un abrazo rápido, mecánico, y se fue. Me quedé parada en ese cementerio vacío, viendo cómo mi hija se alejaba sin mirar atrás, y sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No quedaba nada que romper.
Ya todo estaba hecho pedazos. Regresé a la casa de Hilda sola. Olga había dejado comida preparada, pero no tenía hambre. Me senté en el sofá donde mi hermana y yo habíamos pasado tantas tardes juntas en estos últimos meses, y lloré como no había llorado en años. Lloré por Hilda. Lloré por mí. Lloré por el tiempo perdido justificando a una hija que nunca estuvo realmente presente. Al día siguiente, tocaron a la puerta. Era una mujer elegante de unos 50 años, con un portafolio de cuero bajo el brazo. Se presentó como Cristina Duarte, abogada de Hilda. Me dijo que mi hermana había dejado instrucciones específicas para que ella me contactara después del funeral. La invité a pasar. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor y sacó varios documentos de su portafolio. Señora Rosales, su hermana vino a verme hace 2 meses para actualizar su testamento. Quiero que sepa que hablamos largo sobre usted, sobre su situación, sobre lo que había hecho al venir aquí a cuidarla. Asentí, sin entender todavía a dónde iba esto. La abogada continuó: Hilda no tenía hijos, como usted sabe. Tampoco tenía pareja ni otros familiares cercanos, además de usted. Ella dejó instrucciones muy claras sobre sus deseos. Hizo una pausa, me miró directamente a los ojos, y dijo: Delia, su hermana le dejó todo a usted. Esta casa, sus ahorros, sus inversiones. Todo. Me quedé mirándola sin comprender. Sus ahorros, repetí. La abogada asintió. Hilda era una mujer muy discreta sobre sus finanzas, pero vivió con mucha austeridad durante años porque trabajó en el sector bancario e hizo inversiones inteligentes. Cuando se retiró, tenía un patrimonio considerable que siguió creciendo. Según el último avalúo, su herencia total asciende a aproximadamente $3 millones. El número flotó en el aire entre nosotras. $3 millones. No podía ser real. Mi hermana vivía en una casa modesta, vestía ropa simple, nunca había mostrado señales de tener tanto dinero. ¿3 millones? Pregunté, todavía sin poder procesarlo. Sí. Esta casa está completamente pagada y vale alrededor de $200,000. El resto está en cuentas de ahorro, fondos de inversión y algunas propiedades que ella rentaba en otras ciudades. Todo está a su nombre ahora, señora Rosales. Ella quiso asegurarse de que usted estuviera protegida, que nunca le faltara nada. Cristina Duarte me entregó entonces un sobre cerrado. También me pidió que le diera esto. Es una carta que escribió para usted. Mis manos temblaban al abrir el sobre. La letra de Hilda, temblorosa pero legible, llenaba 2 páginas. Querida Delia, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Quiero que sepas que estos últimos meses contigo fueron los más felices que he tenido en mucho tiempo. Cuando me enfermé, pensé que moriría sola, sin nadie que me importara. Pero llegaste tú. Dejaste tu vida, tu casa, tu comodidad, para cuidarme. No tenías que hacerlo. Tu hija te dio todas las excusas para no venir, pero tú viniste igual porque eres una mujer de principios y amor verdadero. Seguí leyendo con lágrimas cayendo sobre el papel. He vivido muchos años, Delia, y he conocido a mucha gente. Pocas personas en este mundo actúan con bondad genuina sin esperar nada a cambio. Tú lo hiciste. Me cuidaste con paciencia, con cariño, con dignidad. Me hiciste sentir valiosa hasta el final. Por eso quiero que tengas todo lo que trabajé durante mi vida. No es una carga, es un regalo. Es mi forma de agradecerte por mostrarme que todavía existe el amor desinteresado en este mundo. La carta continuaba: sé que tu relación con Ivana no es fácil. La vi ese día que vino al funeral, si es que llegó. Vi cómo te trata, cómo te hace sentir. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia hija, te haga sentir menos de lo que vales. Eres una mujer extraordinaria, Delia. Mereces ser tratada como tal. Usa este dinero para vivir la vida que mereces. Viaja, descansa, haz lo que siempre quisiste hacer. Y si alguien viene ahora con interés repentino, ya sabrás exactamente por qué. Terminé de leer la carta de Hilda con el corazón partido en 2. Mi hermana me conocía mejor de lo que yo pensaba. Había visto todo con esa claridad que solo da la experiencia y la cercanía a la muerte. Me había dejado no solo su patrimonio, sino también sus palabras de validación, ese reconocimiento que tanto había necesitado y que nunca recibí de mi propia hija.
Cristina Duarte me explicó los detalles legales. Tendría que firmar documentos, hacer trámites, pero todo estaba en orden. Hilda había sido meticulosa. Los papeles estaban perfectos, las propiedades tenían escrituras al día, las inversiones estaban bien documentadas. No habría problemas legales. Todo era mío. La abogada se fue después de 2 horas de explicaciones. Me quedé sola en esa casa que ahora me pertenecía, rodeada de los muebles de mi hermana, de sus recuerdos, de su vida cuidadosamente ordenada. $3 millones. La cifra seguía sin tener sentido en mi cabeza. Yo, que había trabajado toda mi vida con lo justo, que había tenido que vender joyas familiares para pagar la universidad de Ivana, que había vivido siempre contando cada dólar, ahora tenía más dinero del que jamás había imaginado. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a Olga, que había sido tan buena conmigo. Algo en las palabras de Hilda resonaba en mi mente. Si alguien viene ahora con interés repentino, ya sabrás exactamente por qué. Mi hermana había sido sabia. Sabía que el dinero cambia a las personas, o más bien, revela quiénes son realmente. Pasaron 3 días antes de que Ivana me llamara. No para preguntar cómo estaba después del funeral de mi hermana, no para ofrecerme apoyo en mi duelo. Llamó porque necesitaba que le enviara unos documentos que había dejado en mi casa. ¿Puedes buscarlos y mandármelos por mensajería, mamá? Los necesito para esta semana. Ni un ¿cómo estás?, ni un ¿has podido dormir?, ni un te extraño. Solo otra petición más en una vida llena de peticiones unilaterales. Le dije que los buscaría. Colgamos. Y yo me quedé ahí, pensando en lo predecible que era todo. Mi hermana acababa de morir, yo estaba procesando un duelo enorme, y mi hija solo podía pensar en sus necesidades inmediatas. Era casi cómico de tan doloroso. Durante esa semana empecé a ordenar las cosas de Hilda. Entre sus pertenencias encontré álbumes de fotos, diarios personales, cajas con recuerdos de toda una vida. En uno de los diarios, fechado apenas unas semanas antes de su muerte, encontré una entrada que me hizo llorar. Delia llegó hoy temprano para llevarme a fisioterapia. Preparó mi desayuno favorito sin que yo se lo pidiera. Me ayudó a vestirme con tanta paciencia. No sé qué hice para merecer una hermana así. Cuando pienso en su hija, en cómo la trata, me da tanta tristeza. Delia merece mucho más de lo que recibe. Ojalá ella pudiera verse como yo la veo, una mujer fuerte, noble, que vale oro. Esas palabras me destrozaron. Hilda había visto mi valor cuando yo misma había dejado de verlo. Había reconocido mi esfuerzo cuando mi propia hija lo ignoraba. Y me había dejado su fortuna no porque yo la necesitara desesperadamente, sino porque quería asegurarse de que yo supiera cuánto valía mi amor. 2 semanas después del funeral, mientras seguía en San Marcos organizando todo, empecé a notar mensajes extraños en los grupos familiares de WhatsApp. Primos lejanos que no hablaban conmigo hace años de repente preguntaban cómo estaba, mandaban condolencias tardías, preguntaban si necesitaba ayuda con los trámites de la herencia. Al principio pensé que era amabilidad genuina, pero pronto quedó claro que los rumores ya estaban circulando. Alguien, probablemente algún empleado del banco o algún conocido en San Marcos, había comenzado a difundir que Hilda tenía dinero. Mucho dinero. Y que yo era la única heredera. La noticia se esparcía como pólvora en la familia extendida, esa familia que nunca había estado presente cuando Hilda estaba enferma, que nunca había llamado para preguntar cómo estaba, que nunca había ofrecido ayuda. Mantuve silencio. No confirmé ni desmentí nada. Solo respondía con mensajes cortos y educados. Gracias por preguntar, estoy bien. Pero observaba. Observaba cómo personas que me habían ignorado durante años de repente querían visitarme, ponerse al día, reconectar. La hipocresía era tan obvia que casi daba risa. Y entonces llegó el mensaje que estaba esperando. Era de Ivana. Pero no era el típico mensaje corto y desinteresado. Era largo. Demasiado largo. Comenzaba con: mamá, he estado pensando mucho en ti estos días. Sé que he estado distante últimamente y me siento muy mal por eso. Quiero que sepas que te quiero mucho y que lamento no haber estado más presente cuando cuidabas a tía Hilda. Seguía con párrafos de disculpas que sonaban estudiadas, practicadas. He reflexionado sobre nuestra relación y me doy cuenta de que he sido egoísta. Quiero cambiar eso. Quiero que pasemos más tiempo juntas. De hecho,
Estaba pensando que tal vez puedo tomarme unos días libres en el trabajo y ir a visitarte a San Marcos. Podemos hablar, estar juntas. Yo te ayudo a terminar de organizar las cosas de tía Hilda. El mensaje terminaba con: también quería preguntarte sobre la herencia. Escuché por ahí que tía Hilda te dejó algunas cosas. Si necesitas ayuda con los trámites o con cualquier decisión financiera, cuenta conmigo. Sé que estas cosas pueden ser complicadas y no quiero que te estafen o que tomes malas decisiones. Estoy aquí para ti, mamá. Siempre. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Cada frase diseñada para sonar preocupada y amorosa. Pero yo ya no era la misma mujer que había llegado a San Marcos hace 3 meses. Ya no era la madre desesperada por migajas de atención de su hija. Los ojos se me habían abierto, y ahora podía ver con claridad perfecta. Ivana no había escuchado por ahí sobre la herencia. Alguien le había contado, probablemente algún familiar chismoso, y ahora estaba aquí con su interés repentino, sus disculpas convenientes, su oferta de ayuda con las decisiones financieras. Todo era tan transparente que me dolía el alma. No le respondí de inmediato. Dejé el mensaje en visto. Necesitaba pensar. Necesitaba decidir cómo manejar esto. Porque una cosa era clara, mi hija finalmente me estaba buscando, pero no por las razones correctas. No porque hubiera reflexionado genuinamente sobre nuestra relación. No porque me extrañara. No porque valorara lo que yo había hecho. Me estaba buscando porque ahora yo tenía algo que ella quería. Esa noche volví a leer la carta de Hilda. Sus palabras eran proféticas. Si alguien viene ahora con interés repentino, ya sabrás exactamente por qué. Mi hermana me había advertido. Me había preparado para esto. Y me había dado no solo los recursos financieros, sino también la claridad emocional para enfrentarlo. Los mensajes de Ivana siguieron llegando durante los días siguientes. Cada uno más insistente que el anterior. Mamá, ¿viste mi mensaje? ¿Estás bien? Me preocupa que no respondas. De verdad quiero ir a verte. Dime cuándo te viene bien. Podemos hablar sobre los planes que tienes ahora que tía Hilda ya no está. Yo seguía sin responder. No por crueldad, sino porque necesitaba estar segura de lo que iba a hacer. Necesitaba procesar no solo la herencia, sino también esta confirmación final de quién era realmente mi hija. Y necesitaba decidir si iba a confrontarla o simplemente alejarme en silencio. Los mensajes de Ivana se volvieron más frecuentes. Cada día llegaba algo nuevo. Primero fueron las disculpas genéricas, luego las ofertas de ayuda, después las preguntas directas sobre la herencia. Mamá, ¿es verdad lo que me dijeron sobre tía Hilda? ¿Te dejó la casa? Había ahorros. Ya no se molestaba en disimular su interés. La máscara se estaba cayendo cada vez más rápido. Finalmente le respondí con un mensaje simple. Sí, Hilda me dejó algunas cosas. Estoy organizando todo con la abogada. Necesito tiempo para procesar. Su respuesta fue inmediata. Mamá, qué bueno. Me imagino que debe ser mucho papeleo. ¿Quieres que vaya? Puedo ayudarte. De verdad quiero estar ahí para ti. Esta vez su insistencia tenía un tono diferente. Ya no era la hija distante que apenas respondía mensajes. Era atenta, solícita, preocupada. Todo lo que yo había necesitado durante meses cuando cuidaba a Hilda sola, ahora lo estaba ofreciendo. Pero llegaba tarde. Demasiado tarde. Y por las razones equivocadas. Decidí algo en ese momento. No iba a huir de esto. No iba a simplemente cortar contacto y desaparecer. Iba a enfrentarla. Iba a hacer que viera exactamente quién era y lo que había hecho. Pero lo haría a mi manera, con calma, con dignidad, sin gritos ni drama. Hilda me había enseñado que el verdadero poder viene de la claridad, no de la rabia. Le escribí: Ivana, ven este fin de semana. Hay cosas de las que necesitamos hablar. Ella respondió con entusiasmo inusual: perfecto, mamá, llego el sábado temprano. ¿Necesitas que lleve algo? ¿Quieres que cocinemos juntas como antes? Como antes. Como si hubiera un antes donde cocinábamos juntas con amor. La memoria selectiva de Ivana era impresionante. Pasé los siguientes días preparándome para ese encuentro. No era solo cuestión de emociones, era estrategia.
Necesitaba pruebas concretas de todo lo que había vivido, de todo el patrón de abandono y negligencia. No podía ser solo mi palabra contra la suya, mis sentimientos contra sus excusas. Comencé a revisar nuestro historial de mensajes de los últimos años. Capturé pantallas de todas las veces que ella canceló planes a último minuto. De todas las veces que yo escribí mensajes largos preguntándole cómo estaba y ella respondió con monosílabos o directamente no respondió. De cuando le conté sobre mi caída y la lesión de rodilla y ella tardó un día entero en contestar. De cuando le pedí que viniera conmigo a San Marcos y su respuesta fue ese mensaje frío y cortante que había iniciado todo esto. Organicé las capturas por fecha. Imprimí las más significativas. Creé una carpeta física con toda la evidencia. Cada mensaje de cumpleaños olvidado, cada promesa rota, cada vez que me había hecho sentir invisible o insignificante. Todo estaba ahí, documentado, innegable. También busqué entre los papeles de Hilda y encontré los extractos bancarios que mostraban sus inversiones, el testamento oficial firmado y notariado, las cartas que mi hermana había escrito para mí. Puse todo en orden. Quería que Ivana viera no solo lo que había perdido por su egoísmo, sino también lo que Hilda había valorado en mí. El viernes por la noche limpié la casa. Preparé la habitación de huéspedes para Ivana, aunque dudaba que se quedara después de nuestra conversación. Cociné su comida favorita, lasaña casera con ensalada. No porque quisiera agradarla, sino porque quería que todo fuera perfecto. Quería que no hubiera ninguna excusa, ninguna distracción. Solo la verdad en su forma más pura. Esa noche casi no dormí. Ensayé mentalmente lo que le diría. Cómo comenzaría la conversación. ¿Qué tono usaría? No quería llorar. No quería gritar. Quería ser como Hilda había sido conmigo, clara, directa, amorosa pero firme. Quería que Ivana entendiera que esto no era un ataque, era una liberación. La liberación de años de engañarme a mí misma sobre nuestra relación. El sábado amaneció soleado. Ivana me avisó a las 9 que ya estaba en camino. Llegó cerca del mediodía, 2 horas después de lo que había dicho, como siempre. Cuando abrí la puerta, me sorprendió verla tan arreglada. Traía ropa nueva, maquillaje impecable, ese perfume caro que siempre usaba. Venía preparada para impresionar. Me abrazó con un entusiasmo que no había visto en años. Mamá, qué gusto verte. Te ves bien. Esta casa es linda, ¿no? Tía Hilda tenía buen gusto. Ya estaba evaluando la propiedad con la mirada. Lo noté en cómo sus ojos recorrían los muebles, las paredes, calculando valores. Le ofrecí café. Nos sentamos en la sala. Ella habló sin parar durante los primeros 20 minutos. Me contó sobre su trabajo, sobre sus amigas, sobre sus planes. Cosas que nunca me había contado en los últimos meses cuando yo estaba aquí sola y desesperada por escuchar su voz. Ahora, con la herencia de por medio, de repente tenía tiempo para mí. Mamá, cuéntame todo. ¿Cómo fue el final con tía Hilda? ¿Sufrió mucho? Preguntó con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Le conté brevemente, sin muchos detalles. No merecía conocer la intimidad de esos últimos momentos. No había estado presente cuando importaba. Luego vino la pregunta que estaba esperando. Y bueno, ¿qué te dejó tía Hilda? Me dijeron que tenía algunas propiedades y ahorros. Debe ser complicado manejar todo eso sola, ¿no? Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. Sin rodeos ya, directo al punto. La miré a los ojos. Ivana, antes de hablar de eso, necesito que hablemos de otras cosas. De nosotras. De nuestra relación. Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente. Una sombra de molestia cruzó su rostro, pero la disimuló rápidamente. Claro, mamá. Lo que quieras. Estoy aquí para ti. Me levanté y traje la carpeta que había preparado. La puse sobre la mesa de centro entre nosotras. Quiero mostrarte algo, le dije con voz tranquila. Abrí la carpeta y saqué la primera captura de pantalla. Era de hace 2 años, mi cumpleaños número 59. El mensaje donde yo le recordaba que veníamos a cenar juntas, su respuesta cancelando a última hora, mi mensaje tratando de parecer comprensiva aunque estaba destruida. ¿Recuerdas este día?, le pregunté. Ivana miró la imagen con confusión. Mamá, no sé. Fue hace mucho tiempo.
¿Por qué guardaste eso? Su tono ya era defensivo. Guardé esto y muchas otras cosas porque necesitaba entender un patrón. Y quiero que tú también lo veas. Seguí sacando capturas, una tras otra. La Navidad donde llegó tarde con su amiga y se fue antes del postre. El día que me lastimé la rodilla y no contestó ninguna de mis llamadas. Las veces que le conté sobre las dificultades de cuidar a Hilda y ella, respondió con frases vacías sin ofrecer ayuda real. El mensaje donde le pedí que viniera conmigo a San Marcos, y su respuesta fue ese rechazo brutal que cambió todo. Ivana miraba las imágenes con incomodidad creciente. Mamá, ¿qué es esto? ¿Me trajiste aquí para reclamarme cosas del pasado? Pensé que íbamos a tener una conversación adulta sobre el futuro. Su voz se volvía más dura. Esta es una conversación adulta. Ivana, por primera vez en mucho tiempo, vamos a hablar con honestidad total. Saqué entonces la carta de Hilda. Tu tía me escribió esto antes de morir. Quiero leerte una parte. Comencé a leer las palabras de mi hermana sobre cómo me había visto llegar sola, cómo había notado la ausencia de Ivana, cómo había valorado mi sacrificio. Vi cómo la cara de Ivana se ponía roja. Tía Hilda no me conocía bien. No puede juzgarme. Yo tenía mis razones para no venir. Por fin, un atisbo de la verdad. Ya no eran disculpas, era justificación pura. Tienes razón, le dije con calma. Ella no te conocía bien. Pero yo sí. Te conozco perfectamente, Ivana. Y durante años me negué a ver quién eres realmente porque dolía demasiado. Pero ya no puedo seguir negándolo. Puse sobre la mesa los documentos de la herencia. Los $3 millones en números oficiales, las propiedades, las inversiones, todo. Vi cómo sus ojos se abrían grandes al ver las cifras. Esto es lo que Hilda me dejó. No algunas cosas. No solo la casa. $3 millones. El silencio que siguió fue denso. Ivana miraba los papeles sin poder hablar. Finalmente susurró. Mamá, eso es. No tenía idea. Tía Hilda nunca dijo. Su mente estaba trabajando rápido, recalculando todo. No, nunca dijo. Porque era una mujer humilde que valoraba a las personas por lo que eran, no por lo que tenían. Y me dejó todo esto no porque yo lo pidiera, sino porque estuve presente cuando ella me necesitó. Algo que tú nunca has hecho por mí. Ivana se quedó mirando los documentos como hipnotizada. Podía ver su mente trabajando, procesando no solo la cantidad de dinero, sino las implicaciones de todo. Finalmente levantó la vista hacia mí, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, desesperación. Mamá, yo no sabía que tía Hilda tuviera tanto. Si lo hubiera sabido. Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Había confesado sin querer que su ausencia tenía un precio. Que si hubiera sabido del dinero, las cosas habrían sido diferentes. Si lo hubiera sabido, ¿qué? Pregunté con voz suave pero firme. ¿Habrías venido conmigo? ¿Me habrías acompañado a cuidarla? Eso es lo que estás diciendo. Ivana se revolvió incómoda en el sofá. No, mamá, no es eso. Solo digo que, bueno, yo no entendía la situación completa. La situación era simple. Ivana, tu madre te pidió que la acompañaras en uno de los momentos más difíciles de su vida. No te pedí dinero. No te pedí que renunciaras a tu trabajo. Solo te pedí presencia, apoyo, que estuvieras ahí. Y me dijiste que no querías venir a esta ciudad aburrida solo para cuidar a mi hermana enferma. Esas fueron tus palabras exactas. Ivana intentó interrumpir, pero levanté mi mano. No, déjame terminar. He esperado mucho tiempo para decir esto. Respiré profundo y continué. Durante 3 meses estuve aquí sola. Limpiando, cocinando, dando medicamentos a las 3 de la madrugada, llevando a tu tía a terapias, bañándola, vistiéndola, sosteniéndole la mano cuando tenía miedo. ¿Sabes cuántas veces me preguntaste cómo estaba realmente? ¿Cuántas veces ofreciste venir aunque fuera por un fin de semana? Mamá, yo estaba ocupada con el trabajo, empezó a decir, pero la corté. Estabas ocupada yendo a conciertos. Ocupada en fiestas de cumpleaños. Ocupada en viajes de fin de semana a la playa. Lo sé porque veía tus redes sociales.
Veía tu vida perfecta mientras yo estaba aquí sola, agotada, preguntándome por qué mi propia hija no podía darme ni siquiera una llamada de 5 minutos para preguntar cómo estaba de verdad. Ivana se puso de pie, caminó hacia la ventana. Su lenguaje corporal era defensivo, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. ¿Entonces me trajiste aquí para humillarme? ¿Para refregarme en la cara lo mala hija que soy? Es eso. Te traje aquí para que vieras la verdad, respondí con calma. Porque durante años yo me negué a verla. Me decía a mí misma que estabas ocupada, que eras joven, que ya madurarías. Pero no es eso, ¿verdad? No es que seas inmadura. Es que simplemente no te importo lo suficiente. Eso no es cierto, gritó Ivana dándose vuelta hacia mí. Claro que me importas. Eres mi madre. Su voz se quebró ligeramente, pero no estaba segura si era emoción genuina o manipulación. Ya no podía distinguir. ¿Te importo?, pregunté suavemente. Entonces explícame por qué llevas 2 años sin pasar un cumpleaños completo conmigo. Explícame por qué cuando me caí y me lastimé la rodilla no contestaste mis llamadas durante horas. Explícame por qué en 3 meses que estuve aquí nunca viniste a visitarme, ni siquiera una vez. Explícame por qué el día del funeral de tu tía llegaste 10 minutos antes de la ceremonia y te fuiste inmediatamente después sin siquiera quedarte a consolarme. Ivana abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Yo no sé qué decir, mamá. Tienes razón. He sido egoísta. Pero puedo cambiar. De verdad quiero cambiar. Dame una oportunidad de demostrártelo. Saqué entonces los mensajes más recientes, los que había enviado después de enterarse de la herencia. Se los mostré uno por uno. Mira esto, Ivana. Estas son tus disculpas. Llegaron exactamente una semana después de que empezaron los rumores sobre el dinero de Hilda. Durante 3 meses no me escribiste nada significativo. Pero en cuanto escuchaste sobre la herencia, de repente querías visitarme, pasar tiempo conmigo, ayudarme con decisiones financieras. ¿De verdad crees que no veo el patrón? No es por el dinero, protestó, pero su voz carecía de convicción. Mamá, sé que el timín parece malo, pero de verdad he estado reflexionando. La interrumpí nuevamente. El timín no parece malo, Ivana. El timín revela exactamente quién eres. Y esto no empezó con la herencia. Empezó hace años. El dinero solo hizo obvio lo que siempre estuvo ahí. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que yo habría compartido todo contigo. Si hubieras estado presente, si me hubieras apoyado, si hubieras mostrado aunque fuera un poco de interés genuino en mi bienestar, yo habría usado este dinero para ayudarte también. Porque así soy yo. Así he sido siempre contigo. Pero viniste aquí calculando, esperando, viendo cómo podías beneficiarte de mi herencia sin haber puesto nada de tu parte. Ivana se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Sé que la he cagado. Sé que he sido terrible. Pero somos familia. Soy tu única hija. No puedes simplemente cortarme de tu vida por esto. Ahí estaba. La manipulación emocional. El último recurso. No te estoy cortando de mi vida, dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Estoy poniendo límites. Estoy dejando de perseguirte, de suplicar por tu atención, de justificar tu negligencia. Estoy dejando de ser la madre que da todo sin recibir nada a cambio. Y estoy tomando decisiones basadas en la realidad, no en la fantasía de la relación que quería que tuviéramos. Saqué un sobre que había preparado. Dentro había un cheque por $50,000 a nombre de Ivana. Se lo entregué. Ella lo miró confundida. ¿Qué es esto? Es mi última contribución a tu vida como la madre que fui hasta ahora. $50,000. Es suficiente para que pagues tus deudas, para que tengas un colchón financiero, para que empieces lo que quieras empezar. Es mi forma de cerrar esta etapa. No te debo nada más después de esto, Ivana. Ni dinero, ni disculpas, ni justificaciones. Y tú no me debes nada tampoco, excepto honestidad. Ivana tomó el cheque con manos temblorosas. Mamá, yo no quiero tu dinero así.
No quiero que esto sea un adiós. Quiero que seamos una familia de verdad. Dame tiempo para demostrarte que puedo ser mejor. Su voz sonaba genuinamente desesperada ahora. El tiempo ya pasó. Ivana. Tuviste 37 años para ser mejor. Tuviste incontables oportunidades. Y cada vez elegiste tu comodidad sobre mi bienestar. No estoy enojada contigo. Ya no. Estoy en paz con quien eres. Pero también estoy en paz con la decisión de ya no permitir que me trates como algo opcional en tu vida. Me senté frente a ella y tomé sus manos entre las mías. Escúchame bien porque esto es importante. Te quiero. Siempre te voy a querer porque eres mi hija. Pero querer a alguien no significa dejar que te lastimen una y otra vez. Querer a alguien no significa perder tu dignidad. Hilda me enseñó eso en sus últimos meses de vida. Me mostró que el amor verdadero viene con respeto, con presencia, con reciprocidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó Ivana con voz pequeña. ¿Ya no vamos a hablar? ¿No me vas a perdonar nunca? La miré con ternura a pesar del dolor. Vamos a tener la relación que tú elijas tener. Si decides estar presente de verdad, sin agenda oculta, sin interés en mi dinero, podemos construir algo nuevo. Pero tiene que ser genuino. Ivana, no puedo seguir siendo la única que se esfuerza. Y el dinero, comenzó a decir, pero la detuve. El dinero es mío. Hilda me lo dejó a mí. Voy a usarlo para vivir la vida que me merezco, para viajar, para ayudar a causas que me importen, para estar tranquila en mi vejez. Tú tienes tu vida, tu trabajo, tu independencia. Tienes también esos $50,000. Es más de lo que muchas personas tienen. Lo que hagas con eso depende de ti. Ivana lloraba en silencio ahora. No eran las lágrimas de manipulación que había usado antes. Eran lágrimas de alguien que finalmente entiende que las acciones tienen consecuencias. No puedo creer que lo arruiné todo por ser egoísta, murmuró. No lo arruinaste todo, le dije con suavidad. Arruinaste lo que teníamos antes, sí. Pero eso no significa que no pueda haber algo diferente en el futuro. Solo significa que ya no voy a ser esa madre que acepta migajas. Si quieres una relación conmigo, va a tener que ser una donde yo también importe. Donde mi tiempo sea valorado. Donde mi presencia sea deseada no solo cuando necesitas algo. Nos quedamos en silencio por un largo momento. Afuera, el sol comenzaba a bajar. La casa de Hilda, mi casa ahora, se llenaba de esa luz dorada de la tarde. Pensé en mi hermana, en cómo estaría orgullosa de verme así, firme y clara, defendiendo mi valor. Ivana finalmente se levantó. Guardó el cheque en su bolso. Voy a irme, mamá. Necesito pensar en todo esto. Asentí. Está bien. Piensa todo lo que necesites. Y cuando estés lista para hablar de verdad, sin pretensiones, estaré aquí. Pero no voy a esperarte indefinidamente. Ya no tengo tiempo para eso. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Mamá, ¿de verdad crees que puedo cambiar? La miré con honestidad. Creo que las personas pueden cambiar cuando realmente quieren hacerlo. Pero tiene que salir de ti, Ivana. No porque yo te lo pida, no porque ahora soy rica, sino porque genuinamente quieres ser mejor persona. Esa decisión solo la puedes tomar tú. Se fue sin abrazarme. Caminó hacia su auto con los hombros caídos. La vi partir por la ventana y sentí algo extraño. No sentí tristeza ni alivio. Sentí paz. Por primera vez en años, sentí que había hecho lo correcto para mí, no para complacer a otros, no para mantener una imagen de familia perfecta, sino para honrar mi propio valor. Los días después de la partida de Ivana fueron extraños. La casa se sentía diferente, como si el aire mismo hubiera cambiado. Ya no cargaba con el peso de expectativas no cumplidas ni con la ansiedad de esperar mensajes que nunca llegaban. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía ligera. Pasó una semana sin noticias de Ivana. Parte de mí esperaba que escribiera, que intentara justificarse de nuevo o que pidiera otra oportunidad. Pero mi teléfono permanecía en silencio respecto a ella. Y curiosamente, ese silencio no me dolía como antes. Era diferente ahora. Antes era un silencio que me hacía sentir abandonada. Ahora era simplemente espacio.
Empecé a organizar mi nueva vida. Contraté a Cristina Duarte, la abogada de Hilda, para que me ayudara no solo con los trámites de la herencia, sino también con la administración de las propiedades. Ella resultó ser mucho más que una profesional eficiente. Se convirtió en una amiga, en alguien con quien podía hablar honestamente. ¿Sabes?, me dijo una tarde mientras revisábamos documentos en su oficina, Hilda me habló mucho de ti en nuestras últimas conversaciones. Estaba muy orgullosa de la mujer que eres. Y estaba preocupada por tu hija. Hizo una pausa. Me pidió específicamente que me asegurara de que entendieras tu valor. Que no dejaras que nadie, ni siquiera familia, te hiciera sentir menos de lo que eres. Sus palabras me conmovieron profundamente. Hilda había pensado en todo, incluso en mi bienestar emocional después de su partida. Cumplió su promesa, le dije a Cristina. Me dejó mucho más que dinero. Me dejó claridad. Decidí quedarme en San Marcos. Al principio pensé que sería temporal, que eventualmente regresaría a mi antigua ciudad. Pero mientras más tiempo pasaba aquí, más me daba cuenta de que no había nada esperándome allá. Mi casa estaba llena de recuerdos de una vida que ya no quería vivir. Aquí, en cambio, podía empezar de nuevo. Contraté a un diseñador para remodelar algunas partes de la casa de Hilda. No quería borrar su memoria, pero necesitaba hacer el espacio mío. Pinté las paredes de colores cálidos, cambié algunos muebles, creé un pequeño estudio donde podía leer y escribir. El jardín que había estado descuidado cuando llegué ahora florecía con nuevas plantas que yo misma había sembrado. Olga, mi vecina, se convirtió en una compañera constante. Tomábamos café juntas por las tardes, caminábamos por el parque, íbamos a misa los domingos. Ella me presentó a su grupo de amigas, mujeres de mi edad que se reunían una vez por semana para tejer, conversar y apoyarse mutuamente. Por primera vez en años, tenía vida social real, no la vida social obligatoria de eventos familiares donde me sentía invisible. Una de esas mujeres, Mariana Solís, compartió conmigo su propia historia. Su hijo la había abandonado emocionalmente después de casarse. Creen que porque formaron su propia familia, ya no nos necesitan, me dijo con tristeza pero también con aceptación. Pasé años esperando que las cosas cambiaran. Hasta que entendí que yo también merecía ser feliz, con o sin su aprobación. Sus palabras resonaron en mí. No estaba sola en esto. Había toda una generación de madres que habían dado todo y ahora estaban aprendiendo a vivir para sí mismas. Y había algo hermoso en eso, en esa hermandad silenciosa de mujeres que se estaban redescubriendo en la segunda mitad de sus vidas. Empecé a hacer cosas que nunca me había permitido. Me inscribí en clases de pintura. Descubrí que tenía talento para el arte, algo que nunca había explorado porque siempre estaba ocupada trabajando o cuidando a otros. Compré una bicicleta y comencé a recorrer los caminos alrededor de San Marcos. Contraté a una instructora de yoga que venía 3 veces por semana a darme clases en casa. También decidí usar parte del dinero de Hilda para causas que me importaban. Doné $100,000 a un asilo de ancianos en San Marcos que necesitaba renovaciones urgentes. Establecí un fondo de becas de $50,000 para mujeres mayores que querían terminar sus estudios. Ayudé a Olga a pagar la operación de cadera que necesitaba pero que no podía costear. Cada acción me hacía sentir más viva, más útil, más conectada con un propósito real. Vendí mi casa en la ciudad anterior. Fue liberador desprenderme de ese lugar. Los muebles que valían la pena los traje a San Marcos. El resto lo vendí o lo doné. Era un cierre simbólico de esa etapa de mi vida. 2 meses después de la confrontación con Ivana, recibí un mensaje suyo. Era diferente a los anteriores. Más corto, más humilde. Mamá, sé que te pedí tiempo para pensar. He estado en terapia. Estoy trabajando en mí misma. No te escribo para pedirte nada. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor. Espero que estés bien. No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje reposara. Hablé con Cristina sobre ello, con Olga, con mi grupo de amigas. Todas me dieron perspectivas diferentes, pero al final la decisión era mía. Después de 3 días, le escribí: me alegra que estés buscando ayuda. Ese es un paso importante. Yo también estoy bien. Estoy construyendo una vida nueva aquí. Cuando sientas que estás lista, podemos hablar. Su respuesta fue inmediata. Gracias, mamá.
Te quiero. 2 palabras que antes habrían llenado mi corazón de esperanza. Ahora solo las recibía con cautela. Palabras eran fáciles. Acciones eran lo que contaba. Pasaron las semanas y los mensajes de Ivana se volvieron más regulares, pero diferentes. Ya no pedía nada. Solo preguntaba cómo estaba, me contaba brevemente sobre su día, compartía pequeñas cosas. Yo respondía con el mismo tono, amable pero sin entregarme completamente. Estaba construyendo límites saludables por primera vez en mi vida. Un día, 3 meses después de nuestra última conversación cara a cara, Ivana me preguntó si podía venir a visitarme. Solo un día, mamá. Sin agenda. Solo quiero verte. Dudé. Consulté mi corazón, mi intuición. Finalmente acepté. Llegó un sábado por la mañana. Esta vez llegó puntual. Traía flores, no costosas ni ostentosas, sino un ramo simple de margaritas. Sé que son tus favoritas, dijo al entregármelas. Me sorprendió que lo recordara. Caminamos por el jardín. Le mostré las plantas que había sembrado, los cambios que había hecho en la casa. Ella escuchaba realmente, hacía preguntas, parecía genuinamente interesada. Preparé el almuerzo y comimos juntas en el patio. La conversación fluyó más naturalmente que en años. Mamá, dijo en algún momento, quiero disculparme de nuevo. No solo por lo de tía Hilda. Por todo. Por años de no valorarte. En terapia me he dado cuenta de muchas cosas. De cómo te traté, de cómo te di por sentado, de cómo siempre puse mis necesidades primero sin considerar las tuyas. Hizo una pausa. No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que lo veo ahora. Y me duele reconocerlo. La miré a los ojos buscando señales de manipulación, pero solo vi sinceridad. Aprecio que lo reconozcas, Ivana. Es un comienzo. Pero entiendes que la confianza se reconstruye con tiempo y acciones consistentes, ¿verdad? Ella asintió. Lo entiendo. Y no voy a presionarte. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Pasamos el resto del día juntas. Fue agradable, aunque todavía había cierta distancia emocional de mi parte. No podía abrirme completamente todavía. La herida era demasiado profunda. Pero había algo ahí, una pequeña posibilidad de que tal vez, con tiempo y esfuerzo genuino, pudiéramos construir algo nuevo. Cuando se fue esa tarde, me abrazó más largo de lo usual. Gracias por darme esta oportunidad, mamá. Sé que no la merezco. La miré con ternura mezclada con cautela. Todos merecemos oportunidades de crecer. Pero esta vez las cosas son diferentes. Ivana, ya no soy la misma persona. Y nuestra relación no puede ser como antes. Lo sé, respondió. Y está bien así. Quiero conocer a esta nueva versión de ti. Y quiero que conozcas la nueva versión de mí también. Se fue y yo me quedé en el jardín viendo el atardecer, pensando en lo lejos que había llegado desde aquel día en mi cocina cuando ella me dijo que no vendría conmigo a San Marcos. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario, hoy Ivana vino a visitarme. Fue diferente. No sé si durará, no sé si realmente está cambiando o si es temporal. Pero algo ha cambiado en mí de forma permanente. Ya no necesito su validación para sentirme valiosa. Ya no espero que llene vacíos que solo yo puedo llenar. Y esa libertad, esa claridad, es el verdadero regalo que Hilda me dejó. Los meses siguientes continuaron así. Ivana visitaba ocasionalmente, siempre con aviso previo, siempre respetuosa. Los mensajes eran más frecuentes, pero no invasivos. Empezaba a haber esfuerzo real, pequeñas acciones consistentes que mostraban cambio genuino. Pero yo mantenía mis límites firmes, mi vida propia, mis actividades independientes. Había construido algo hermoso en San Marcos. Tenía amigas verdaderas, propósito, paz. La casa estaba llena de vida, mis pinturas en las paredes, plantas por todas partes, el sonido de mi risa durante las tardes de té con Olga y las demás. Era una vida que nunca había imaginado tener, pero que ahora no cambiaría por nada. Han pasado 8 meses desde que llegué a San Marcos por primera vez con el corazón roto y 2 maletas llenas de ropa. 8 meses desde que mi hija me dijo que no vendría conmigo a cuidar a mi hermana enferma. 8 meses que cambiaron completamente el curso de mi vida de maneras que nunca imaginé.
Ahora, sentada en el jardín que he cultivado con mis propias manos, mirando las flores que planté y que florecen bajo el sol de la tarde, puedo decir con honestidad que estoy en paz. No es la paz que viene de tener todo resuelto o de vivir sin dolor. Es la paz que viene de conocerte a ti misma, de saber tu valor, de establecer límites saludables y de vivir con integridad. La relación con Ivana sigue siendo un trabajo en progreso. Viene a visitarme una vez al mes ahora. Las visitas son agradables, pero nunca forzadas. Hablamos por teléfono cada semana, conversaciones breves pero genuinas. Puedo ver que está intentando, que la terapia está ayudándola a entender patrones que arrastraba desde hace años. Pero también he aprendido que su crecimiento es su responsabilidad, no la mía. Yo ya no cargo con la culpa de sus decisiones. El otro día me preguntó si podía contarle sobre Hilda, sobre cómo fueron esos últimos meses cuidándola. Le conté con honestidad, sin resentimiento pero sin ocultar tampoco lo difícil que fue hacerlo sola. Ivana lloró. Debí estar ahí contigo, mamá. No solo por tía Hilda, sino por ti. Te dejé sola cuando más me necesitabas. Le dije que no podíamos cambiar el pasado, pero que podíamos elegir cómo construir el futuro. He aprendido algo importante en estos meses. El perdón no significa olvidar ni permitir que las cosas vuelvan a ser como antes. El perdón significa liberarte del peso del resentimiento, pero manteniendo la sabiduría que te dio el dolor. Estoy perdonando a Ivana lentamente, día a día, pero nuestra relación nunca será la misma. Y está bien así. Es más honesta ahora, más real, construida sobre verdad en lugar de expectativas no dichas. Usé parte del dinero de Hilda para viajar, algo que nunca había podido hacer cuando trabajaba sin parar para mantener a mi familia. Fui a la costa por 2 semanas. Conocí las montañas del norte. Visité lugares que solo había visto en fotografías. En cada viaje llevaba conmigo el diario de Hilda, y a veces le escribía como si todavía pudiera leerme. Hermana, hoy vi el océano por primera vez en 30 años. Pensé en ti. Pensé en cómo me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo. El asilo de ancianos que ayudé a renovar me invitó a la inauguración de las nuevas instalaciones. Ver a esos hombres y mujeres mayores en un espacio digno, limpio, lleno de luz, me llenó el corazón de una forma que nunca experimenté cuando simplemente daba dinero por obligación. Esta vez lo hice porque quise, porque me importaba, porque finalmente tenía los recursos para crear cambio real. Las becas que establecí para mujeres mayores ya tienen sus primeras beneficiarias. 3 mujeres entre 50 y 65 años están terminando sus estudios gracias a ese fondo. Una de ellas, Lidia Márquez, vino a agradecerme personalmente. Señora Rosales, usted no sabe lo que significa esto para mí. Toda mi vida cuidé a otros y dejé mis sueños de lado. Ahora, a mis 62 años, voy a ser maestra como siempre quise. Sus lágrimas de gratitud valieron más que cualquier inversión financiera que pudiera haber hecho. Mi grupo de amigas aquí se ha convertido en mi familia elegida. Celebramos cumpleaños juntas, nos apoyamos en momentos difíciles, nos reímos hasta que nos duele el estómago. Olga me dice que soy una persona diferente ahora, más ligera, más presente. Cuando llegaste aquí hace meses, llevabas el peso del mundo en los hombros, me dijo hace poco. Ahora sonríes con los ojos, no solo con la boca. Tiene razón. Me he reencontrado conmigo misma. Con la Delia que existía antes de dedicar cada segundo de su vida a complacer a otros, a sacrificarse sin límites, a buscar validación en personas que no podían o no querían dársela. He descubierto que me gusta pintar, que tengo talento para la jardinería, que disfruto la soledad sin sentirme sola, que puedo ser feliz sin depender de la aprobación de mi hija. La casa está llena de vida ahora. Adopté un gato, un viejo rescatado que nadie quería porque ya no era cachorro. Lo llamé Tadeo. Duerme en mi regazo mientras leo por las tardes. Es una compañía simple pero reconfortante. También encontré a una joven, Cristina, que viene 2 veces por semana a ayudarme con la limpieza. Está ahorrando para la universidad y yo le pago bien, mucho mejor de lo que otros le pagarían. Es mi forma de darle a alguien joven las oportunidades que yo no tuve. He pensado mucho en Hilda estos meses. En su sabiduría silenciosa, en cómo vivió con humildad a pesar de tener tanto, en cómo eligió dejarme todo no porque yo lo necesitara desesperadamente, sino porque quería reconocer mi valor. A veces siento su presencia en esta casa, especialmente las tardes cuando la luz entra por las ventanas de cierta manera.
Y le agradezco no solo el dinero sino la lección más importante, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. El otro día estaba organizando unas fotos viejas y encontré una de Ivana cuando era pequeña. Tenía tal vez 6 o 7 años. Estaba sonriendo con esa sonrisa sin dientes que tienen los niños. Me quedé mirando esa foto por largo rato. Pensé en la madre que fui para esa niña, en cómo me entregué completamente a criarla después de que su padre murió. Pensé en todas las noches sin dormir, en todos los sacrificios, en todo el amor que le di. Y me di cuenta de algo importante. No me arrepiento de haber sido esa madre. Hice lo mejor que pude con las herramientas emocionales que tenía en ese momento. Pero también me di cuenta de que di tanto que no le enseñé a dar de vuelta. La convertí en el centro de mi universo y ella creció creyendo que ese era el orden natural de las cosas. Fue mi error, uno que ahora estoy corrigiendo estableciendo límites saludables. No sé qué pasará con nuestra relación a largo plazo. Tal vez Ivana realmente cambie y podamos construir algo nuevo y genuino. Tal vez no. Tal vez esto sea lo mejor que podemos lograr, una relación cordial, respetuosa, pero con la distancia emocional que necesito para proteger mi paz. Y he hecho las paces con ambas posibilidades. Lo que sí sé es que ya no estoy esperando. No estoy esperando que ella madure, que me valore, que me dé el amor que siempre quise recibir de mi hija. Estoy viviendo mi vida, plena y completa, con o sin su participación activa en ella. Y esa es la mayor liberación que he experimentado. He empezado a escribir mis memorias. No para publicarlas necesariamente, sino para procesar todo lo que he vivido. Para dejar constancia de esta transformación. Para que tal vez algún día, cuando ya no esté, alguien lea estas páginas y entienda que nunca es tarde para reclamar tu vida. Que el amor a los hijos es sagrado, pero no puede costarte tu dignidad. Que dar todo no significa que debas quedarte sin nada. La vida en San Marcos es tranquila pero rica. He encontrado propósito en las pequeñas cosas, regar el jardín al amanecer, pintar por las tardes, conversar con amigas sobre libros y vida. He encontrado alegría en mi independencia, en no tener que pedir permiso ni dar explicaciones sobre cómo uso mi tiempo o mi dinero. He encontrado paz en la soledad elegida, esa que es diferente a la soledad impuesta. Hace unos días, mientras caminaba por el parque con Olga, me preguntó si me arrepentía de haber venido a San Marcos. Es curioso, le dije. Vine aquí sintiéndome abandonada, traicionada, rota. Y ahora no cambiaría esta experiencia por nada. Perdí la ilusión de la hija que creía tener, pero me encontré a mí misma. Y resulta que yo soy mejor compañía de lo que pensaba. Olga se rió y me apretó el brazo con cariño. Hilda sabía lo que hacía dejándote todo. Sabía que no solo necesitabas seguridad financiera, necesitabas una razón para valorarte a ti misma. Tiene razón. El dinero me dio opciones, pero la verdadera riqueza fue el despertar emocional que vino con él. Hoy es mi cumpleaños número 62. Esta mañana desperté con mensajes de mis amigas aquí en San Marcos. Olga, Mariana, Lidia y las demás del grupo de tejido. Todas planean venir esta tarde para celebrar. Preparé pastel, decoré la casa, puse música. Ivana también me escribió, un mensaje largo y sentido deseándome felicidades, recordando cosas buenas de mi vida, agradeciéndome por darle oportunidades de crecer. No sé si vendrá, no se lo pedí. Pero ya no necesito que esté aquí para que mi cumpleaños sea especial. Esta tarde, rodeada de risas y conversación con mujeres que genuinamente disfrutan mi compañía, voy a soplar las velas de mi pastel. Y voy a pedir un deseo, que todas las mujeres que se sienten invisibles en sus propias vidas, que dan todo sin recibir nada, que justifican lo injustificable por amor, encuentren el coraje para reclamar su valor. Que aprendan, como yo aprendí, que no eres egoísta por ponerte primero a veces. Que el amor verdadero es recíproco, no unilateral. He aprendido que la vida puede cambiar en un instante. Una llamada telefónica, una decisión difícil, un acto de valentía. Vine a San Marcos creyendo que era un sacrificio. Resultó ser mi salvación. Hilda me dio las herramientas, pero yo hice el trabajo de transformarme. Ahora miro hacia adelante con esperanza y emoción en lugar de ansiedad y dolor. Tengo planes de viajar a Europa el próximo año. Quiero tomar más clases, tal vez de cerámica o de fotografía. Quiero seguir ayudando a otras mujeres a través de las becas y proyectos comunitarios. Quiero vivir cada día con intención y propósito,
no simplemente existir esperando que otros llenen mis vacíos. Y si Ivana decide ser parte de esta nueva vida, será bienvenida. Pero con límites claros, con expectativas realistas, con la comprensión de que nuestra relación debe ser mutuamente nutritiva o no puede ser. Ya no acepto menos de lo que merezco. Ya no sacrifico mi paz por mantener apariencias. Ya no soy invisible en mi propia historia. Esta es mi vida ahora, construida sobre las cenizas de lo que fue, más fuerte y más auténtica que nunca. Y todo comenzó el día que mi hija me dijo que no vendría conmigo a esta ciudad aburrida. Esa negativa que sentí como traición terminó siendo el empujón que necesitaba para encontrarme a mí misma. A todas las mujeres que están leyendo esto, que tal vez se ven reflejadas en mi historia, no están solas. Su valor no depende de cuánto dan ni de si otros reconocen sus sacrificios. Merecen amor, respeto y reciprocidad. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Has tenido que elegir entre tu paz y las expectativas de otros? Me gustaría saber tu historia, saber que no estoy sola en este camino de redescubrimiento y empoderamiento. Porque al final, esta no es solo mi historia. Es la historia de muchas de nosotras que un día dijimos basta y decidimos vivir, realmente vivir, no solo sobrevivir esperando que otros nos valoren. Es la historia de mujeres que se atrevieron a ponerse primero sin culpa. Y es la historia de que siempre, siempre hay tiempo para florecer de nuevo.